Pasaje bíblico principal, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 11. Línea de tiempo. Después de los primeros eventos proféticos de los últimos tiempos, se firma un pacto de paz entre el anticristo y el pueblo de Israel. Con esto, inician los 7 años de la última semana de la profecía de Daniel. Mientras el pacto está en marcha, se reconstruye en Jerusalén el templo judío en el monte conocido como Monte del Templo, donde actualmente se encuentra el Domo de la Roca. Descripción. Dice Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. El anticristo firmará un pacto de paz con Israel, como hemos visto en el tema anterior. Este pacto de paz tendrá una duración aparente de 7 años, pero a la mitad de los 7 años, de forma unilateral, el anticristo romperá el pacto. Y esto será claro porque él va a hacer cesar el sacrificio, y para poderlo lograr, se requiere que los sacrificios estén siendo ofrecidos regularmente. Y para que esto sea posible, a la mitad del pacto, el templo judío deberá estar ya reconstruido. Es necesario entender que el templo para el pueblo judío es más que un lugar de liturgia. Es un símbolo mismo de la presencia de Dios en medio de ellos. La Biblia registra la existencia de 4 templos. El primer templo construido por Salomón, el segundo construido por Zorobabel, el tercero construido por Herodes y el cuarto, un templo revelado en visión al profeta Ezequiel. Información para interpretar la profecía. Segunda de Tesalonicenses dice que a la mitad del pacto el anticristo se sentará en el templo de Dios. Así que es claro que para este momento el templo judío deberá estar reconstruido, ya sea que esté en pie antes de la firma del pacto o que se construya durante la primera mitad del mismo. Cristo, en Mateo 24, llama a la segunda mitad del pacto gran tribulación y claramente enseñó que esta última parte de la semana inicia con lo que se llama la abominación desoladora. Esta abominación desoladora es mencionada en Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. De estos pasajes, Daniel 11:31 se refiere a la profanación que Antíoco Epífanes realizó en el lugar santísimo del templo en el año 168 a.C. durante la guerra de los Macabeos. Y los otros 2 pasajes se refieren a la profanación que hará el anticristo. Existen 2 variantes para explicar lo que Antíoco hizo y que se consideraría abominación desoladora. La primera es que este militar griego sacrificó un cerdo en el altar del lugar santo del templo judío. La segunda opinión es que este mismo hombre introdujo al lugar santo una estatua del dios Zeus. Así sucedería. Como garantía y compromiso de la observancia del pacto de paz entre la nación de Israel y el anticristo, se anuncia la reconstrucción del templo judío en la cima del Domo de la Roca.
A pesar de las protestas de los grupos árabes extremistas que en ese momento no tendrán ya poder para oponerse al control económico, militar, político y de alimentación que sobre ellos estará ejerciendo el hombre de pecado. Lentamente, el majestuoso edificio comienza a levantarse. El sacerdocio levítico vuelve a funcionar. Ofrendas de paz, oblaciones, el día de la expiación, la fiesta de las cabañas, la santa convocación, una a una, las festividades judías renacen de las cenizas del Antiguo Testamento, lo que hará pensar a los judíos que por fin van a tener una paz eterna y duradera. Sentirán que Israel ha vuelto a ocupar el lugar como nación centro del planeta. Pero eso es una mentira. Después de 3 años y medio, en medio de los juicios de Dios desatándose en la tierra, el anticristo se entrona. Todas las promesas y las apariencias de generosidad se terminan. Y entonces el anticristo manifestará su verdadera personalidad, controlada por el mismo Satanás. Ya no deseará el anticristo el control del mundo, lo va a arrebatar con una violencia y crueldad como ningún dictador en la historia lo ha mostrado. Las ofrendas son interrumpidas. Los ejércitos confederados del anticristo cercan el templo, impiden el control a la zona santa, y en medio de un espectáculo macabro de perversidad y soberbia, se presenta el príncipe que ha de venir en las calles de Jerusalén cabalgando sobre un cerdo de proporciones descomunales que es sacrificado en el seno mismo de la santidad del templo. Mientras la sangre del animal inmundo, de acuerdo a la ley de Moisés, se muestra por todo el planeta en las transmisiones mundiales que se hacen por internet, la gente se pregunta con respecto al anticristo, aquel a quien Apocalipsis llama la bestia: ¿quién podrá luchar en contra de ella? ¿Cómo se mueve el mundo hacia esta profecía? Asher Kaufman, físico de la Universidad Hebrea, basado en la lectura del tratado de la Mishnah llamado Midot, medidas, y en cálculos físicos, sitúa la ubicación original del templo judío en la esquina noroeste de la plataforma actual, a unos 100 metros de la cúpula de la roca musulmana. Así que el templo judío puede construirse aún estando el domo de la roca allí. Los trabajos para poder nivelar el terreno serán impresionantes. A pesar de que hoy en día los judíos no tienen un templo, muchas de sus organizaciones están haciendo preparativos para este templo futuro. Un grupo ha preparado el modelo y los planos. Otro grupo, usando las instrucciones que están en el Antiguo Testamento, está fabricando los instrumentos precisos que se necesitarán para los ritos del templo. Otro más ha estado adiestrando sacerdotes levíticos. De hecho, existe ya una organización llamada Instituto del Templo, que tiene un gran sitio en internet, que tiene preparados ya todos los materiales necesarios para la edificación del templo y la restauración del sacerdocio levítico en los últimos tiempos. Se cree que en este nuevo templo estará en el lugar santísimo el arca del pacto original construida en días de Moisés. A pesar de las teorías que ubican este objeto sagrado en Etiopía o en algún lugar de Tierra Santa,
La mayor evidencia apunta a que se encuentra oculta debajo del actual monte del templo, algo que no se ha podido comprobar por el control árabe en esta zona. Ya teniendo el anticristo el control del monte del templo, obtener el arca de sus entrañas será algo muy fácil de lograr. Se sabe que grupos de judíos ortodoxos han comprado propiedades alrededor del templo para cederlas y que se pueda extender el monte para poder tener el tamaño original que tenía en la antigüedad. Los últimos tiempos se están acercando.